Bienvenidos a este video en el que trato de explicar un poco el desarrollo de los problemas de escala eh, desarrollados en la tarea número 3. Entonces empezamos por el problema 1, ¿verdad? En donde el enunciado dice que se tiene una pizarra que mide de largo 4 metros y se tiene un trozo de papel de 25 centímetros disponibles para dibujar. Calcule la escala necesaria para dibujarla. Entonces, más o menos este es el esquema de lo que se tiene, ¿verdad? Se tiene una pizarra que es muy grande, que mide 4 metros de largo, y se tiene una hoja disponible para dibujar, en donde su dimensión más larga mide 25 centímetros. Por lo tanto, iniciamos con un planteo. Identificamos primero qué tipo de escala es la requerida. Es una escala de reducción, y las escalas de reducción tienen la forma 1, 2 puntos, un número mayor que 1. Posteriormente se identifican las variables existentes en el enunciado. Tenemos la dimensión del dibujo, ¿verdad? La hoja en la que vamos a dibujar, en la cual la dimensión mayor es de 25 centímetros. Tenemos la dimensión de la pieza, correspondiente a 4 metros o 400 centímetros. Recuerden que tenemos que pasar o trabajar en unidades congruentes. Y la escala es nuestra incógnita. Entonces, se tiene este triángulo, ¿verdad? Y de aquí podemos desprender la fórmula que debemos utilizar. Como nos están pidiendo hallar una escala, la fórmula de la escala es dimensión del dibujo entre la dimensión de la pieza. Aquí tenemos lo que les comento, dimensión del dibujo entre la dimensión de la pieza, y lo que procedemos a realizar es una sustitución. Teníamos en el planteo que la dimensión del dibujo eran 25 centímetros, por lo tanto lo colocamos en el numerador, y teníamos en el enunciado que la dimensión de la pieza eran 4 metros o 400 centímetros y lo colocábamos en el denominador. Al realizar esa división hallamos un resultado de 0.0625. Entonces, aquí podríamos pensar que estamos llegando a una respuesta correcta. Sin embargo, recuerden que la escala de reducción es de la forma 1, 2 puntos, un número mayor que 1. 0.0625 es un número menor que 1. Por lo tanto, no cumple con la forma que debe tener la escala de reducción. Entonces, cuando sucede esto, lo que procedemos a realizar es dividir 1 entre el número que hallamos. 1 entre 0.0625. Eso nos da 16. Ya esto se asemeja más a la forma en la que debería la forma que debería tener la escala. Siendo así, nuestra escala de 1, 2 puntos, 16. Aquí efectivamente vemos que 16 es mayor que 1. Ahora solo tenemos que estar seguros que la escala que hallamos es precisa y que al aplicarle a la dimensión de la pieza, nos va a caber con la dimensión disponible que tenemos para dibujar, o la dimensión del dibujo. Entonces hacemos una prueba. La fórmula corresponde a la dimensión de la pieza, la que teníamos en el enunciado, por la escala que acabamos de hallar, la escala 1,16. Y este resultado debe ser menor que la dimensión disponible que tenemos para dibujar, o sea, 25 centímetros. Debe ser menor que 25 centímetros. Entonces procedemos a realizar la sustitución. Dimensión de la pieza por la escala nos da dimensión del dibujo, que debe ser menor que 25 centímetros. Entonces, 400 centímetros, que es lo que mide la pizarra, por 1 entre 16, que es la escala, eso me da igual a 25 centímetros. Aquí tenemos una nota donde se indica que 25 centímetros demuestra que nuestro cálculo matemático, estamos haciendo bien el cálculo matemático,
está bastante preciso. Sin embargo, hay que analizar lo siguiente. Si realizamos una línea de 25 centímetros, estaríamos tocando los bordes de la hoja, puesto que la dimensión mayor de la hoja eran 25 centímetros. Entonces, no queremos que eso suceda, queremos que el dibujo quede dentro de nuestra hoja, no en el límite de ella. Por lo tanto, debemos reducir la dimensión un poco a través de un aumento de escala. Vean que teníamos una escala de 1,16 y para aumentarla ahora tenemos una de 1,18 y volvemos a probar. Entonces 400, lo que mide la pizarra, por la escala por 1/18 debería ser menor que 25 y efectivamente es 22.22. Por lo tanto, esta sería la dimensión del dibujo a utilizar al utilizar esta escala. Y esta es menor que los 25 que tenemos disponibles. Entonces la respuesta correcta sería que la escala es de 1,18. El problema número 2 tiene el siguiente enunciado. Se tiene un borrador que mide 10 centímetros de largo y se desea dibujar en escala 5:1. Halle la dimensión del largo que tiene que dibujarse o la dimensión del dibujo. Entonces aquí tenemos el borrador y lo que nos indica es que esta parte, la parte del largo del borrador, corresponde a 10 centímetros y que queremos dibujarlo 5 veces más grande, ¿verdad? Escala 5:1, 5 veces más grande. Y nos piden hallar la dimensión del largo que tiene que dibujarse, o sea, la dimensión del dibujo. Entonces vean que ya aquí resolvimos el planteo. Estamos identificando que el tipo de escala es una escala de ampliación. Y es necesario que sepamos que la escala de ampliación tiene en la forma un número mayor que 1, 2.1. Ahora identificamos las variables. Tenemos la dimensión de la pieza, la dimensión del borrador. Tenemos la escala 5:1, escala de ampliación. Y nos piden hallar la dimensión del dibujo. Continuamos con la operación. De este triángulo se desprende la fórmula de la dimensión del dibujo, la cual corresponde a la escala por la dimensión de la pieza o la dimensión de la pieza por la escala. El orden no afecta el producto. Procedemos a sustituir entonces. Dimensión de la pieza corresponde a 10 centímetros y la escala es 5, 2.1, que puede representarse como una fracción 5/1. Eso es igual a la dimensión del dibujo. En este caso nos arroja un dato de 50 centímetros. Por lo tanto, la respuesta sería la dimensión del dibujo será de 50 centímetros. Esta es la solución del problema número 3, en donde se indica que se tiene una caja de cartón que mide 1.5 metros de largo. Esta parte de acá mide 1.5 metros, 1 metro de ancho, esta parte que viene hacia acá, y 0.5 metros de profundidad, la altura de la caja. Se tiene una hoja de papel que mide 21 centímetros de largo y 15 centímetros de ancho. Se desea representar la vista superior de esa caja de papel, de esa caja en el papel. Halle la escala necesaria para dibujarla. Entonces, en resumidas cuentas, lo que quieren es hallar una escala tal que me permita dibujar la cara superior de esta caja en mi hoja de papel, ¿verdad? De 21 centímetros de largo por 15 de ancho. Una vez comprendimos qué es lo que nos piden, hacemos el planteo. En el planteo
identificamos que la escala que nos están solicitando es una escala de reducción que tiene la forma 1, 2 puntos, número mayor que 1. Las variables existentes, ok, tenemos dimensión del dibujo, que es 21 centímetros por 15 centímetros, dimensión de la pieza, 1.5 metros por 1 metro por 0.5, perdón, ahí es por 0.5 metros, no centímetros. De igual manera, lo que nos piden representar es la vista superior. La vista superior corresponde a 1.5 metros por 1 metro. Aquí omitan esta parte que dice frontal, sería cara superior. Entonces ya tenemos identificado que esa cara sería de 1.5 metros por 1 metro o 150 centímetros por 100 centímetros. Y la escala es lo que nos piden hallar. Planteamos la operación. La escala es igual a la dimensión del dibujo entre la dimensión de la pieza. Hacemos la sustitución. Tenemos una hoja de 21 centímetros en su lado más largo y tenemos la dimensión de la pieza de 150 centímetros. Al realizar esa división nos arroja un dato de 0.14. Recuerden que debe cumplirse con la forma de la escala de reducción. Por lo tanto, dividimos 1 entre 0.14 y eso nos da 7.14. Aquí podríamos trabajar con 7.14. Si quisiéramos redondear, podemos probar con la escala 1.7. Sin embargo, van a ver que con esa escala no vamos a estar cumpliendo con el requisito de que nuestro dibujo quede adentro de la superficie disponible que tenemos para dibujar. Por lo tanto, yo les recomiendo que cuando son escalas de reducción hagan el redondeo hacia arriba. Independientemente si se tiene un 5 después de la coma para redondear hacia arriba, hagan el redondeo hacia arriba, porque de lo contrario no les va a caber en la hoja. Entonces, aquí yo lo que hice fue redondear al siguiente número entero, al entero más próximo. 8, entonces la escala sería 1,8. Sin embargo, tenemos que hacer la prueba para estar seguros de que esa escala nos va a servir. Y esta prueba debe realizarse en las dos dimensiones. ¿Por qué? Porque ya no solo tenemos la dimensión de longitud, sino también tenemos la dimensión del ancho. Por lo tanto, hay que probar que ambas estén funcionando con esa escala. Muy bien, entonces aquí tenemos la primera prueba, que sería para el largo. Lo que hacemos es la dimensión de la pieza que teníamos dada en el enunciado por la escala que acabamos de hallar, eso nos da la dimensión del dibujo. Y esa dimensión del dibujo debería ser menor que 21 centímetros para el largo. Cuando hagamos la prueba para el ancho, debería ser menor a 15 centímetros. Entonces multiplicamos la dimensión de la pieza por la escala. Teníamos que la dimensión de la pieza eran 150 por la escala 1,8, o sea 1 entre 8, es igual a 18.75 centímetros. Eso es correcto hasta el momento, ¿verdad? Porque esa dimensión es menor que los 21 que teníamos disponibles para dibujar. Ahora hacemos el chequeo para el ancho. Multiplicamos el metro, ¿verdad? Los 100 centímetros por la escala 1,8, eso me da 12.5 centímetros, lo cual es menor que los 15 centímetros disponibles que teníamos para realizar el dibujo. Por lo tanto, esta escala cumple tanto para el largo como para el ancho. Y siendo así, la respuesta sería la escala requerida
es 1,8. Este problema es un problema adicional compuesto por dos partes. Entonces procedemos con la primera, que indica lo siguiente. Se tiene el diagrama de un cuchillo de supervivencia S&N Hispanos, que fue dibujado con escala 1:3. Es necesario determinar cuáles son las medidas de largo y ancho originales de la pieza en centímetros. Entonces aquí tenemos el diagrama, ¿verdad? Y tenemos las dimensiones del diagrama indicadas. Sabemos que se utilizó una escala de reducción porque tiene la forma 1, 2 puntos, un número menor que 1. Tenemos escala, tenemos dimensión del dibujo y nos piden dimensión de la pieza, ¿verdad? Dimensión de la pieza es lo que nos hace falta. Entonces aquí tenemos el planteo. Dimensión del dibujo 250 por 44 milímetros. Véanlo aquí, 250 de largo por 44 milímetros de ancho. Ok, procedemos entonces a realizar el desarrollo de este problema. Nos piden una escala y sabemos que la fórmula de la escala es dimensión del dibujo entre dimensión de la pieza. Por lo tanto, procedemos a plantear la fórmula y luego a sustituir. Dimensión del dibujo 250 y la escala sería 1/3. Por lo tanto, se representa como fracción 1/3. Recuerden que todo el número dividido entre 1 es el mismo número. Por lo tanto, cuando uno realiza la división de fracciones, ¿verdad? Y se tiene un número entero, es equivalente a poner ese número entero, dividirlo entre 1. Con la información del enunciado, tenemos entonces que la dimensión de la pieza correspondería a 750 milímetros o 75 centímetros. Ahora lo que toca es realizar la operación para el ancho de la pieza, ¿verdad? Entonces tenemos dimensión del dibujo, que serían 44 milímetros, entre la escala 1/3. Y el resultado correspondería a la dimensión de la pieza. Al realizar esa división tenemos un resultado de 132 milímetros o 13.2 centímetros, que serían el ancho, no el largo. Omitan esta palabra de acá, es ancho. Véanlo acá. Tenemos la prueba que hicimos anteriormente para el largo de 250 milímetros y ahora estamos haciendo la prueba para el ancho de 44 milímetros. Entonces, al llegar a esas respuestas, tenemos que las dimensiones de la pieza son las siguientes: largo 75 centímetros y ancho 13.2 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que las dimensiones reales de la pieza eran las dadas anteriormente y que estas son las medidas que se obtuvieron al dibujar el objeto en escala 1/3, escala de reducción. Ya tenemos la primera parte solucionada. Ahora vamos para la parte 2. Y la parte 2 lo que nos solicitaba era que posteriormente debía ampliarse 5 veces las dimensiones reales
las dimensiones reales para realizar un modelo a escala. Querían ampliar 5 veces las dimensiones reales para hacer un modelo a escala de este puñal. Nos piden determinar cuáles serían las medidas. Si nos piden ampliarlo 5 veces más, estamos en presencia de una escala de ampliación que tiene la forma número mayor que 1, 2.1. Identificamos las variables que se tienen y serían las siguientes. La dimensión de la pieza es de 75 centímetros por 13.2 centímetros. ¿Verdad? Las dimensiones de la pieza reales son de 75 centímetros por 13.2 centímetros. Y luego nos indican que quieren ampliarla 5 veces. Por lo tanto, tenemos que existe para este problema la escala 5, 1. Y la dimensión del dibujo es lo que estamos tratando de hallar. Planteamos la operación. Dimensión del dibujo es igual a la escala por la dimensión de la pieza o viceversa. Entonces debemos hacer este mismo ejercicio tanto para el largo como para el ancho. Aquí están indicados ambos, largo y ancho. Entonces multiplicamos 75 centímetros por 5 entre 1, ¿verdad? Sería lo mismo que tener la escala aquí. Eso es dimensión de la pieza 75 por la escala, que sería 5 dividido entre 1, que es igual a 5. Con un resultado de 375 centímetros. Podemos realizar el mismo ejercicio, o más bien debemos realizarlo para el ancho. 13.2 centímetros por 5 da 66 centímetros. Por lo tanto, esas serían las dimensiones una vez que se les aplique la escala 5.1. La respuesta entonces sería que las dimensiones serían de largo 375 centímetros y de ancho 66 centímetros.